Buenos días chicos, les saludo la misma Marisela que hablará con ustedes acerca de la crisis económica, qué es lo que sucedió, ¿no? En los años 1868. Vamos a hablar qué es una crisis económica. La misma palabra dice, ¿no? Crisis económica, o sea, hasta la imagen lo están viendo, bancarrota, dificultades, problemas, todo ello, ¿no? Vamos a ver acerca del tema. A ver, vamos a hablar de la crisis económica. Dice que eso sucedió en el gobierno de José Balta, que fue entre el año 1868 y 1872. ¿Qué es lo que sucede? Que después del conflicto con España, el dictador Mariano Ignacio Prado se vio, dice, obligado a renunciar por no contar con la simpatía del pueblo peruano. Se convocaron a nuevas elecciones, saliendo ganador el coronel José Balta, ¿no? Quien asumió el mando en agosto de 1868. Balta tuvo que enfrentar el inicio de una grave crisis económica, como producto de la mala inversión que se hacía de los ingresos provenientes del guano. Ante esta situación, el presidente Balta decidió establecer una nueva forma de venta de guano a través de la firma del contrato de Dreyfus. Vamos a ver qué era un contrato de Dreyfus. Mire, entonces acá observando, hablando de los consignatarios, ¿no? Dice que no cumplían sus contratos con el Estado, ya que se estaban retrasando los pagos debido a que se fue disminuyendo el guano, ¿no? El precio del guano se fue disminuyendo, entonces los consignatarios ya no cumplían con los contratos. Acá podemos ver que dice que el joven, ¿no? De apenas 30 años, quien decidía no representar a ningún grupo de poder, inició conversaciones con Augusto Dreyfus. Es donde ya sucede el contrato de Dreyfus. Acá vemos en la diapositiva nosotros que dice los documentos oficiales y otras piezas relativas al contrato celebrado por el Supremo Gobierno con los señores Dreyfus, ¿no? Dreyfus hermano, que fue en el año 1869. Se firma el contrato el día 5 de julio de 1879, ¿no? Dice que se firmó en París el polémico contrato con Dreyfus, ¿no? Por el cual el rico comerciante judío francés, en representación de la casa Dreyfus. Entonces ahí vamos a poder ver acerca del contrato de Dreyfus. Por acá vemos, dice, ¿no? Para Perú era un buen negocio, ¿no? Pues ya no debía preocuparse por los incumplimientos, ¿no? Ya de los consignatarios, ya que no podían pagar al Estado peruano. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. En el contrato de Dreyfus, ¿no? Es un producto de la mala inversión que sucede, como ya les venía mencionando, en el año 1869, que se hacía de los ingresos provenientes de la venta del guano, ¿no? El nuevo ministro de Hacienda, que antes se llamaba ministro de Hacienda, que hoy se llama ministro de Economía, Nicolás de Piérola, aconsejó a Balta dejar el sistema, dice, de las consignaciones, que más favorecían, ¿no? A las personas, bueno, a los consignatarios, que al propio Estado, y optar por un contrato único con alguna compañía extranjera. Es así que se suscribió el contrato con la casa judío-francesa Dreyfus hermano, la que no compraba 2 millones de toneladas de guano por el valor de 73 millones de soles. O sea, ellos nos compraban 2 millones de toneladas, ¿no? De guano. ¿Por cuánto? Por 73 millones de soles.
con los cuales se pagaría la deuda externa, dice, que ascendía a 5 millones. El resto se amortizaría a una razón de 700.000 soles mensuales. Entonces, dentro de esas, cuando se hicieron el contrato de Dreyfus, se firmó, como ya les venía mencionando, en el 1869, provocando, dice, la oposición de los consignatarios nacionales del guano. El presidente Balta, en lugar de reducir los gastos del Estado para hacer frente a la crisis económica, porque ya estábamos en quiebra, como se dice, emprendió la realización de muchas obras públicas. Ahí vamos a observar qué obras realiza. Ver que hace la construcción de los ferrocarriles, ¿no? Que hace mediante la construcción en el gobierno de Balta se traza como objetivo facilitar la comunicación y el transporte de nuestras materias primas, ¿no? Que los ferrocarriles más importantes que se construyeron fueron de Lima a Loroya, de Lima a Chancay, de Pisco a Ica, de Arequipa a Mollendo, de Arequipa a Puno, de Hilo, Moquegua, ¿no? El Estado peruano realizó los más importantes contratos para la construcción de los ferrocarriles con el empresario Henry Mays, ¿no? Quien logró acumular una gran fortuna. Ahí realizan acerca de todos los ferrocarriles que antiguamente se veía ahí en la diapositiva. Ahora lo vamos a poder observar cómo están esos ferrocarriles, ¿no? Ahí vamos a poder ver que Balta gasta enormes cantidades de dinero en implementar su política ferrocarrilera, ¿no? Hace todos los gastos, es por ello que se quedan en la banca rota, no se quedan apretados. Vamos a poder visualizar las demás diapositivas acerca de qué sucede con el contrato de Dreyfus. Como se pudo observar en las diapositivas, el contrato de Dreyfus no alcanzó todo para poder solventar los gastos, ¿no? Entonces el Estado tuvo que volver a recurrir, tuvo que volver a hacer solicitó nuevamente un crédito, ¿no? Un crédito externo y afrontar el incontrolable déficit presupuestal. O sea, que seguíamos en la bancarrota, ¿no? No teníamos presupuesto en ese tiempo. Acá ya Manuel Pardo y Lavalle recibió, dice el gobierno, en medio de una situación, ¿no? De una grave situación fiscal, o sea, que ya el gobierno estaba en crisis, estaba en la bancarrota y le toca asumir a Manuel Pardo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace él. Pardo, al darse cuenta que el Estado peruano estaba en crisis, tuvo que, como dice, ¿no? En vez de iniciar su régimen, el presidente expuso ante el Estado la terrible situación hacendaria que se encontraba, lo que le dejó Balta, ¿no? Lo que Balta lo dejó todo en crisis, o sea, porque ya antes de Pardo, que tuvo el mandatario Balta, no pudo solventar el contrato de Dreyfus, se gastó y tuvieron que nuevamente hacer otra solicitación de préstamo, ¿no? Entonces Pardo, al asumir el cargo, se encuentra con una terrible situación, que estaba el Estado peruano, como se dice, en una bancarrota. Acá las medidas de ajuste, ¿no? Dice que de económico que se implementaron para intentar salir de la crisis. O sea, Pardo, al ver que la crisis ya estaba muy avanzada, tuvo que hacer algunos ajustes, y dentro de ello fue la restricción del gasto en obras públicas. Tuvieron que reducirse, ¿no?
La construcción de los grandes ferrocarriles quedó afectada hasta que en el año 1875 se detuvo definitivamente sin terminar los tramos planificados. Lo que dejó Balta en el año, o sea, no se pudo completar esos tramos por motivo de la situación económica que estaba pasando el Estado peruano. A ver, después de haber escuchado acerca de la crisis económica, también nosotros hay algo para nosotros pensar y que se nos quede para nosotros mismos, ¿no? Dices, la crisis no avisa, dice. No debemos gastar emotivamente creándonos necesidades. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pensamos, nos falta tal cosa, nos falta, todo nos falta a nosotros. Estamos creando en nuestra mente que todo nos falta y estamos haciendo gastos que no son necesarios. ¿Por qué? Porque en cualquier momento no sabemos si mañana o pasado la crisis viene abajo y de lo que teníamos un dineral ya no vamos a tener nada. Entonces, todo esto es para nosotros poder recapacitar acerca de cuando tengamos un dinero. No es para gastarlo, es para invertir en cosas que sean necesarias, sean útiles para uno mismo.